La historia que nosotros oímos hace unos momentos atrás leer desde el Evangelio de Mateo, nosotros oímos acerca de un grupo de individuos, de discípulos que estaban en una barca, un grupo de hombres, una barca, un maestro y una tormenta. Y mientras leíamos la historia, yo me imaginé que quizás la barca pudiera ser este lugar en el que nosotros estamos. Nosotros pudiéramos ser este grupo de hombres, y en este caso de mujeres, en la barca. El maestro es el mismo, y la tormenta pudiera ser cada una de las circunstancias de la vida por la que cada uno de nosotros ha estado atravesando. Y la pregunta, yo creo, al principio, para contestar al final es, ¿cómo va a terminar cada uno de nosotros con relación a esta tormenta, esta palabra? Si vamos a terminar de la forma en que estos discípulos terminaron, o si vamos a terminar esta noche de la misma manera en que entramos. Y hay una parte que solamente Dios puede hacer, pero hay una parte que nos toca a nosotros en responder. Este es el primer encuentro de 4 de lo que vamos a estar hablando en este fin de semana. Y en esta ocasión, Cristo tiene un encuentro mayormente con un hombre, con Pedro. Y lo tiene en alta mar. Y yo creo que en alta mar, en medio de la oscuridad, con los vientos soplando y las olas altas, yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo. Este no es el mejor lugar para tener una reunión. Pero este es el lugar que Cristo escoge por razones muy específicas que vamos a estar viendo a lo largo de la exposición. Esta no es la primera vez que Cristo ha estado en una tormenta con sus discípulos. De hecho, el mismo evangelista Mateo, en el capítulo 8, nos habla de otra ocasión, de otra tormenta, donde Cristo estuvo con ellos, pero Él estaba en la barca y en esta ocasión Él estaba en el monte. En aquella ocasión Cristo estaba durmiendo en la barca, en esta ocasión Él estaba orando. En la primera ocasión Él estaba muy cerca de ellos, ahora Él estaba muy lejos. Y obviamente ambas experiencias son distintas, las lecciones son distintas, pero si hay algo que yo he aprendido, de manera que podamos ir aplicando el texto inmediatamente, es que cuando yo no aprendo la lección la primera vez, en medio de la primera tormenta, hay vientos de segunda tormenta que se avecinan. Porque Dios tiene un propósito en cada tormenta de mi vida y Él no va a cesar de enviar vientos y tormentas a mi vida hasta que su propósito sea cumplido. Y eso es parte de su fidelidad para con su propósito en mi vida. De manera que es obvio para mí cuando leo el texto que la primera tormenta no le enseñó la lección que ellos debieron haber aprendido. Ellos fueron donde Él en la primera tormenta porque Él estaba durmiendo y fueron y le despertaron. ¿Qué es lo que hace? Que en medio de una tormenta unos estén en desesperación y el otro esté durmiendo. Y ellos van y van airados donde el maestro le dice: maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Qué clase de amigo, de hombre eres tú que mientras nosotros estamos en desesperación, tú duermes? En buen dominicano, ¿qué clase de sangre tú tienes? ¿Te imaginas el irrespeto, la irreverencia con que le están tratando? Y Cristo los ve y le dice: hombres de poca fe. Y Él calmó los vientos, Él le habló a los vientos. Y los vientos cesaron, la tormenta paró, pero la respuesta de ellos en esa ocasión no es la respuesta de ellos en esta ocasión. En la primera tormenta ellos se detienen. ¿Qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos le escuchen. Y ahí termina esa historia hasta la próxima tormenta. En esta ocasión, Cristo ha terminado de alimentar a 5,000 personas. Ellos vieron el milagro, ya ellos habían expresado su incredulidad una vez más ante la multitud, no tenían con qué darle
de comida, los discípulos querían que los mandara lejos. Cristo dice, no hay necesidad de eso, hacerlos sentar y vosotros de darle comida. ¿Cómo vamos a darle comida, Jesús? Apenas tenemos 5 panes de cebada y 2 peces, hacedlos sentar. Y ese día comió toda la multitud, 5,000 hombres, no contaron mujeres y niños, de manera que probablemente la multitud era mayor y todo el mundo comió y sobró pan y sobró pescado, sobró alimento. Y el texto entonces dice que Jesús, viendo a las multitudes, hizo que ellos entraran en la barca. La palabra en el original es anakaso, que implica los forzó a entrar. Ellos no querían. El texto en Marcos es todavía más enfático, pero Mateo, por lo menos en esta versión, lo traduce muy similar. Él los hizo entrar. Y nosotros no sabemos cuál fue la razón por la que los discípulos no querían entrar. Pero quizás Juan pudiera ayudarnos un poco, porque Juan nos habla de la experiencia antes de la tormenta, de la experiencia de los panes y de la alimentación. Y Juan nos dice que inmediatamente después de eso las multitudes querían hacerlo rey. Y quizás Cristo estaba tratando de huir de las multitudes, de huir de esa proclamación, y quería que ellos rápidamente se montaran en la barca. Lo que ellos no sabían en ese momento, que en esta ocasión Jesús no venía. Ustedes se montan en la barca, ustedes entran en la barca, yo voy a ir despidiendo a las multitudes. En otras palabras, ustedes van a ir en una dirección y yo me voy en otra dirección. Y en esta ocasión los discípulos emprendieron entonces la travesía y el texto nos dice que él se fue al monte a orar. No sabemos por qué los discípulos no querían entrar a la barca, que él tuvo que forzarlos, pero quizás ellos querían esta proclamación de rey de parte de las masas, porque por lo menos eso podía garantizarnos una secretaría de Estado en el reino de los cielos. Ahora es el momento, esto es un buen momento, Jesús. Quizás. O quizás ellos, al ser navegantes expertos, ellos le crecieron los dientes en el mar, quizás vieron el cielo y lo vieron oscuro y sabían que quizás una tormenta podía levantarse horas más tarde. El texto no nos dice, pero quizás esa era parte de su miedo, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Cristo tuvo que forzarlos a entrar y Él entonces los dejó. Pero Cristo comenzó a enseñarle desde ya de que no puede confiar en las masas. Son impetuosas, son emocionales, a veces inmaduras y a veces lo único que andan buscando es su propio interés. De manera que esta proclamación de rey, olvidémonos de eso, sigamos nuestro camino. Y quizás esa era parte de lo que Cristo tenía que enseñarle. La primera vez Cristo está en la barca con ellos, esta vez Cristo ya no va a estar con ellos. Pero Él recuerda, Cristo es Dios, Él sabe lo que viene. Él está orquestando una tormenta donde Él esté ausente. Él está orquestando una experiencia donde Él no esté tan cerca. Él está orquestando una experiencia distinta a la primera, donde Él estaba en la barca y durmiendo con ellos, de tal forma que Él quería que ciertamente ellos pudieran irse. Y yo he aprendido en mi vida también que Dios tiene diferentes tipos de tormentas. Hay tormentas que son de corrección, porque hay algo en mí que no está bien y Dios quiere corregir ese curso de mi vida. Pero hay tormentas en mi vida que no tienen que ver necesariamente con una vida o estilo de pecado o una conducta, sino simplemente tormentas de crecimiento. Yo creo que esta es una de ellas. Esta es una tormenta de crecimiento en la que Cristo va a tratar de enseñarle algo. Yo no creo que esto es una tormenta de disciplina, yo creo que esto es una tormenta de perfección. Él está perfeccionando en ellos, madurando su fe, llevándola a donde la fe tiene que llegar porque no ha llegado hasta ahí. Y lamentablemente yo creo que eso es donde muchos de nosotros estamos hoy en día, en esta noche. Yo creo que muchos de nosotros tenemos una fe
hasta cierto punto real porque es nuestra, real porque es una experiencia que estoy teniendo, pero es una fe inmadura, o quizás es una fe que no está depositada correctamente en la persona en que debiera estar depositada, porque no tengo la información necesaria o no la he visto, no la he entendido. Y estos discípulos, como el final de la historia nos muestra, procesaron una información de forma distinta para el final de la historia. Pero si hay algo que las tormentas de la vida nos enseñan, y las tormentas de mi vida me han enseñado, es que cuando Dios envía tormentas de corrección, si hay algo que ellas hacen es que quiebran mi orgullo, que me enseñan en qué yo estaba confiando, que me enseñan qué tan confiado yo estaba en mi barca, que me enseñan que realmente yo necesito un espíritu de mayor confianza en Dios. Las tormentas fortalecen nuestro carácter, las tormentas nos abren los ojos a ciertas realidades, las tormentas desarrollan nuestra fe en el Señor. Decía que hay tormentas de corrección. Jonás estuvo en una de esas tormentas. Algunos de ustedes conocen la historia. Por desobediencia, él fue tirado al mar y tragado por un gran pez, y estuvo entonces por 2 o 3 días en la tormenta del vientre del pez hasta que él fue finalmente vomitado. Eso fue una tormenta de corrección, pero estos discípulos están en una tormenta de crecimiento, y ahí está la primera lección de esta noche, y es que hay 2 tipos de tormenta, una de corrección y una de perfección. Cristo los despide esta noche de entrenamiento. Mientras yo oro, mi Padre y yo nos encargaremos de entrenar a mis discípulos. El evangelista Juan nos dice más o menos a qué hora ellos salieron. Dice que era al caer de la tarde, de tal forma que cuando Cristo se despide y se va al monte a orar, eran las 5 o 6 de la tarde. Y la razón por la que es importante es porque Cristo no se aparece hasta la 4ª vigilia de la noche, y los discípulos, mejor dicho, los judíos, dividían la noche en 4 vigilias. 6 de la tarde hasta 9 de la noche, primera vigilia; 9 a 12, segunda vigilia; 12 a 3, tercera vigilia; 4ª vigilia, Cristo viene entre 3 y 6 de la mañana. Pero ellos salieron a las 5 o 6 de la tarde. Y el apóstol Juan nos dice que cuando Cristo los vio desde lejos remando, ellos estaban a 25 o 30 estadios de donde habían salido, que es más o menos 3 millas y media. 9, 10 horas en medio del mar para avanzar 3 millas y medias. Esto era una señora tormenta. Ellos estaban remando en contra de la tormenta, en contra de los vientos. La pregunta es, ¿por qué Cristo, que nos dice, los demás evangelios nos ayudan, los vio desde lejos? ¿Por qué Cristo, cuando los vio entrar y comenzar la tormenta, si los estaba viendo desde lejos, por qué no se apareció desde el principio y esperó hasta la 4ª vigilia, después que tenían 9, 10 horas? Y dice el texto entonces que los vio fatigados, cansados. ¿Por qué no vino antes? Y es que muchas veces mi esfuerzo estorba el trabajo de Dios. Mi fortaleza, mi confianza, lo que yo puedo hacer. Y muchos de nosotros estamos en la vida remando y remando en contra del viento y remando en contra del viento, y no avanzamos, pero todavía no hemos pedido a Dios que nos saque de la tormenta. Lo que ellos hicieron al final, al ver a Cristo, dice: Señor, sálvanos. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaban en la barca y Él lejos? ¿Por qué no se le ocurrió orar primero? No, porque le quedaba fuerza, le quedaba fortaleza, le quedaba energía. Yo no necesito a Dios mientras yo pueda remar. Así piensa el hombre muchas veces. Ahora, déjame decirte algo. Ellos están en la tormenta porque Jesús los metió en este lío. Un buen dominicano. Él fue el que le dice: suban, y los forzó a entrar en la barca. Pastor, no entiendo. Si ellos obedecieron a Jesús y ellos están en medio de la obediencia, ¿cómo es que están ahora en medio de la tormenta? Simplemente porque mi obediencia a Dios, al Señor, no garantiza una vida sin problemas. Jamás. Dios nunca ha prometido eso.
Dios no me ha prometido una vida sin tribulación. De hecho, si hubo un hombre que estuvo todo el tiempo en el centro de la voluntad de Dios, fue su Hijo y terminó en la cruz. Lo que Dios ha prometido es que yo no voy a pasar por ninguna tormenta sin su gracia, sin su fortaleza, sin su observación, sin su presencia y sin que yo encuentre sentido de propósito y significado al dolor por el cual yo estoy atravesando. Cristo llena mi vida, incluyendo mi experiencia de dolor, de sentido y de propósito. Al comienzo del camino, a mitad del camino, al final del camino, pero yo tendré una experiencia llena de propósito y eso es lo que Él ha prometido. Y Él ha prometido también que yo puedo estar en medio de la tormenta y no solamente encontrar propósito, yo puedo encontrar gozo, satisfacción y garantía de que los resultados están en las manos de Dios. Pero no hay duda de que Cristo es que ha orquestado esta experiencia. Cristo quería verlos crecer. Y ya ellos habían pasado por una tormenta, estando el presente, tendría que llegar el tiempo donde ellos tuvieran que enfrentar la tormenta en su ausencia, porque llegaría un momento en que Él no estaría presente con ellos. Cuando Él los iba a entrenar para esa experiencia, Él ha comenzado ahora. Y Él ha comenzado a formar tormentas en su vida que lo puedan llevar a donde ellos necesitan estar para cuando Él tenga que desaparecer de su presencia. Nosotros crecemos a través de las experiencias y una de las cosas buenas cuando estamos creciendo es poder sentir que Dios está contigo, pero una de las cosas malas de eso mismo que acabo de expresar es que ocasionalmente dependemos tanto del sentir que cuando yo no puedo sentir a Dios, y sobre todo en esta generación que depende tanto de las emociones, cuando yo no lo puedo sentir, yo dejo de creer. Y como bien decía alguien, cuando tú no puedas sentir a Dios en tu vida, con tus emociones, con tus sentimientos, siéntele con tu fe, siéntele por medio de su palabra. Y Cristo estaba tratando de llevar a estos individuos a creer y a confiar no tanto en sus emociones, sino en las palabras que ya Él le había expresado. Ellos tenían que entender y creer que esa noche, cuando Cristo no estaba presente, Él estaba tan cerca de ellos como en aquella primera tormenta cuando Él estaba durmiendo junto a ellos. Que Él no estaba más lejos ahora que en aquella ocasión. Yo creo que algunos de nosotros necesitamos entender eso también. Y hay lecciones que Dios nos va dando a través de esas experiencias de tormentas. Y otra más, la lección número 3, es que podemos confiar en el Maestro aun cuando Él no está físicamente presente o cuando yo no puedo sentir su presencia con mis emociones. Porque mi confianza no depende de lo que yo siento, sino que depende de lo que Él ha dicho. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ese es el ancla de mi vida, eso es donde yo puedo realmente depositar mi confianza. Porque ya no depende de mí, una persona voluble, cambiante, depende de Dios, que no cambia, que es inmutable. Y Dios quería llevar a estos individuos a hacer que su palabra creciera en ellos, su confianza creciera en ellos, de tal manera que llegado el tiempo, Él pudiera partir y dejarlos preparados. Dios nos prepara para las circunstancias que vienen delante de nosotros. Dios quiere prepararnos de una manera que yo tenga lo que necesito para el momento en que yo voy a entrar en esas circunstancias. Dios no nos da su gracia por adelantado, yo no puedo tomarla prestado. Su gracia será suficiente para cada experiencia cuando la experiencia llegue. Pero yo no puedo pedir gracia prestado de antemano.
La fe se desarrolla precisamente no viendo cada una de las evidencias, sino habiendo visto cierta evidencia, yo tengo que confiar el resto del camino. Imagínate a Moisés cuando va a donde los egipcios y está tratando de sacar el pueblo al mar y Dios quiere abrir el mar, que los judíos, está tratando de sacar a los judíos de los egipcios, que los judíos, sus hermanos, le hubieran dicho: Moisés, el mar está abierto para nosotros, avísanos cuando el mar se abra para nosotros comenzar a caminar en esa dirección. No, Dios había hablado y con lo que Dios había dicho era suficiente para ellos comenzar a caminar en su dirección. Algunos quieren siempre ver las señales para creer. Somos como Tomás, que a menos que ponga el dedo en la llaga, no creo. Pero escucha lo que Cristo le dice a los discípulos en un momento dado. Bienaventurados, benditos, dichosos los que han creído sin haber visto. Yo creo que haber visto a Cristo caminar sobre las aguas fue algo extraordinario. Yo creo que haber visto el mar abrirse fue algo extraordinario. Y para mí, dichosos, benditos, los que pudieron verlo. Pero Cristo en esta ocasión, tratando de enfatizar otro aspecto, dice: ¿sabes una cosa? No. Hubo mucha gente que vio el mar abierto, cruzó el mar, vio al maná caer todos los días. Y ¿sabes qué? Nunca creyeron. Benditos, dichosos, bienaventurados, macarios en el original, aquellos que han creído sin haber visto. Pero por lo menos nosotros hemos oído su palabra. Y su palabra es bendición también. En la primera tormenta ellos despertaron a Cristo. Cristo estaba presente. Simplemente al levantarlo, Él terminó de hacer lo que le tocaba hacer. En esta ocasión, el apóstol el evangelista, porque no fue Marcos un apóstol, nos dice que Cristo los vio remando desde lejos, con trabajo, luchando, afanando, batallando. ¿Es ahí donde tú estás? ¿Estás tú en la barca y tu barca está cogiendo agua y tú estás remando y tienes un tiempo remando y tú quieres avanzar, pero no puedes? Si eso es donde tú has estado, ¿ha estado tu corazón hablando con el Señor en medio de la tormenta, antes de que tus fuerzas se agoten y antes de que ya tú hayas hecho todo lo que podías hacer? Porque la realidad es que la fortaleza del Señor comienza donde la mía termina. Lo que estos discípulos debieron haber hecho en medio de la tormenta: ustedes reman, nosotros oramos. Eran un grupo de 12 personas, probablemente estaban todos ahí. Algunos de nosotros vamos a estar orando y otros de ustedes pueden ir remando. Y luego nos intercambiamos la posición. No, pero preferimos, si hay algo que yo he visto también, que es una tendencia, preferimos todo el tiempo trabajar antes que orar. Y esa es la razón por la que Santiago, más adelante, el medio hermano de Jesús, escribe y dice: ¿sabes qué? Vosotros no tenéis, no es porque Dios no quiera darle, no tenéis porque no pedís. ¿Cómo que no pedís? No. Están trabajando en vez de estar delante de Dios, tocando el trono de la gracia, pidiéndole a Dios que le dé lo que Dios todo el tiempo ha querido dar. No tenéis porque no pedís. Estos discípulos no habían tenido la tormenta calmada porque no lo habían pedido todavía, que ellos prefirieron remar, trabajar, luchar. ¿Y por qué es que el ser humano está dado a trabajar antes de orar? Bueno, no es tan complicado. Es que cuando nosotros trabajamos, creemos nosotros que estamos en control. Yo lo estoy haciendo. Yo he visto múltiples niños, usted lo ha visto también, cuando están aprendiendo a amarrarse los zapatos y su mamá o su papá quiere ayudarle. No, yo lo hago.
ellos no son muy distintos a nosotros con Dios. Excepto que nosotros no le decimos a Dios, yo lo hago, simplemente no oramos y nos ponemos a trabajar. Pero en la misma actitud del corazón, yo creo estar en control. Pero ¿sabes qué? También cuando yo trabajo, al final yo me llevo el crédito. Yo lo hice. Bueno, pastor, pero si no trabajamos, ¿cómo lo vamos a hacer? No, tenemos que trabajar después de orar. Tú puedes hacer, entre comillas, todo lo que tú quieras después de orar, pero no puedes hacer absolutamente nada antes de orar. Porque ha puesto el carro delante del caballo en la carreta. Y la oración es el caballo de la carreta. Estos discípulos necesitaban hacer eso también. Cuando yo trabajo, yo no tengo que oír a nadie. Yo me oigo a mí mismo. Haz esto, voy a hacer aquello. Mañana temprano voy a hacer esto. Me oigo a mí mismo. Cuando yo oro, yo estoy tratando de discernir de alguna manera, a través de su palabra, a través del Espíritu de Dios que mora en mí, su voz. Y no, yo prefiero oírme a mí mismo. El ser humano prefiere oírse a sí mismo. Y por eso todo el tiempo preferimos trabajar antes que orar. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Que nuestras vidas entonces parecen, o nosotros parecemos sentados en una mecedora, moviéndose todo el tiempo, pero no va para ningún lado. Así estaba la barca, remando. 5 de la tarde, 6, 7, 8, 9, 10, y Cristo desde lejos. Todavía le queda fuerza, no puedo ir todavía. No, todavía ellos pueden confiar en ellos mismos y ellos no van a aprender la lección todavía. Porque nuestras voluntades son como montes, que no hay quien las mueva. La lección número 4 es esa, donde mis fuerzas terminan, allí comienza la fortaleza del Señor. Y Dios permite eso. Yo sé lo que es eso en mi propia vida. Yo sé lo que es haber remado. Yo sé lo que es haber tenido el agua dentro de la barca. Yo sé lo que es haber trabajado antes de orar. Pero aprendí la lección en su momento. Y lamentablemente el hombre con frecuencia no viene a Dios hasta que no se cansa. Y entonces cuando él se cansa, él entiende finalmente, la vida es demasiado compleja para yo manejarla, y al final él baja sus barreras. Y ahora él tiene la mente, el corazón y la voluntad dispuesta a escuchar y a rendirla a Dios. Y eso es lo que está pasando. El caminar con Dios no nos preserva de las vicisitudes, como decíamos, pero nos permite encontrar propósito y muchas veces incluso experimentar gozo en medio de las vicisitudes. Cristo finalmente los ve cansados y dice, ya es tiempo. 9, 10 horas después, cuarta vigilia, entre 3 y 6 de la mañana, y Él se aparece, pero Él se aparece caminando sobre las aguas. Los discípulos han visto muchos milagros. De hecho, antes de entrar a la barca, ellos acababan de ver un milagro donde Cristo alimentó 5,000 personas con 5 panes y 2 pescados y sobraron múltiples recipientes con comida. Uno piensa que al ver al maestro debieron haberle dicho, wow, finalmente el maestro, ahí viene nuestro rescate. No, un fantasma. ¿A dónde estaba la fe de esta gente que está caminando con el Maestro? Que su primera impresión no es que Cristo ha venido en su rescate, el que multiplicó los panes. No. Él que viene es un fantasma. Pero ¿sabes cuál fue parte del problema? Que el texto nos dice que estaban llenos de pánico. Y uno de los problemas del temor y del pánico es que distorsiona la realidad de las cosas.
Y muchos de nosotros, aún esta noche, estamos llenos de temor. Y al estar llenos de temor, tenemos una percepción de Dios distorsionada. Tenemos una percepción de la vida y de lo que a mí me toca hacer distorsionada. Tenemos una percepción de la tormenta en la que yo estoy también distorsionada. El miedo, el temor no nos permite juzgar las cosas como son. El temor nos ayuda a magnificar las cosas y los eventos. Y en medio del miedo nosotros llegamos a conclusiones erróneas. Un fantasma. Y algunas de nuestras experiencias son como fantasmas, como que nos persiguen, como que siempre están detrás de mí, como que yo nunca voy a encontrar la posibilidad de salir de la situación. Y Cristo está tratando de decirme, no es un fantasma, soy yo que te estoy persiguiendo, soy yo que te estoy buscando, soy yo que estoy detrás de ti. Número 5, cuando yo estoy ansioso, cuando yo tengo miedo, yo debo recordar que mi ansiedad distorsiona la realidad y la magnifica, llevándome a conclusiones erradas. Cristo los ve llenos de miedo y su primera expresión es, no temas, soy yo. El mandato más frecuente en toda la palabra es ese, no temas. Esa expresión en sus diferentes formas de aparecer, aparece más de 300 veces en la palabra de Dios. Y hay una razón, nosotros vivimos llenos de miedo. No lo admitimos. Porque en la medida en que incluso venimos como cristianos ya habiendo recibido a Cristo, creemos que dominamos la vida y queremos que otros crean que yo domino la vida. Y yo como pastor quiero que otros piensen que yo tengo la vida debajo de mi control, pero no es verdad. Cada uno de nosotros en sus diferentes momentos tiene temor. Y Cristo nos recuerda, hijo, ¿sabes qué? No temas, soy yo. Soy yo en medio de esta experiencia de tu vida. Soy yo que estoy tratando de ayudarte a atravesar de una forma que no tengas que pasar por esto otra vez porque ya aprendiste la lección. El mejor pueblo con la mejor lección para nosotros fue el pueblo de Israel. 40 años en el desierto, dándole vuelta al monte Sinaí. No fue exactamente así, pero eso es como uno pudiera usarlo de ilustración, porque no tomaba 40 años llegar al lugar de la tierra prometida, pero era una vuelta y otra vuelta, y es como que le doy la vuelta al monte y Dios está esperándome de este lado. ¿Ya aprendiste la lección? No, dale otra vuelta y nos vemos aquí otra vez. ¿Ya aprendiste la lección? No, dale otra vuelta y nos vemos aquí otra vez. Primera tormenta, ¿aprendieron la lección? No, está bien, nos encontramos en la próxima. Pero si hay algo que yo le pido a Dios continuamente, cuando me veo en medio de una tormenta, Dios, enséñame todo lo que yo tengo que aprender. Yo no quiero volver a pasar por esta tormenta. Y si ya salí y tú sabes que no aprendí lo que me tocaba aprender, enséñame, yo quiero verlo, no importa el precio, simplemente no quiero volver a pasar por ella para aprender lo que no aprendí. Estos discípulos no habían aprendido la lección. Pedro ya había pasado por experiencias donde él pudo haber confiado de otra manera. Él vio la pesca milagrosa, él vio prácticamente los peces brincar a las redes después que habían estado toda la noche tratando de pescar, nada tomaron, y cuando terminó la noche que se encontraron con Cristo, Cristo lo ve cansado. ¿Qué pasó? Estuvimos toda la noche pescando y no tomamos nada. Bueno, pues tiren las redes de este otro lado. ¿Cómo, Señor? Que tomen las redes y la tiren de este otro lado. Yo voy a ponerlo de esta manera. Yo me imagino a Pedro pensando, yo no puedo creer. Yo tengo años en este mar. Yo soy un experto en pesca. Tenemos una noche entera. Llegamos al otro día y aquí está el Señor diciéndonos que la razón es que las redes no han estado de este lado.
Pero como tú eres el Señor, lo haremos. Y las redes casi se rompían de peces. Él vio eso. Él vio ese milagro. Él vio a su suegra sanar. Él vio la multiplicación de los panes. ¿Dónde estaba la fe que todo esto debió haber producido en Pedro y en los discípulos este día de tormenta y en la primera tormenta? No estaba. Pues había que enseñársela. Ellos debieron haber aprendido que Dios es todopoderoso. Nosotros decimos, Dios es todopoderoso, sí, claro. Él es mi escudo, sí, claro. Él es mi fortaleza, sí, claro. José, tus resultados dicen que tienes cáncer. Oh, yo creía que tú habías dicho que yo era todopoderoso. Y yo creía que tú habías dicho que yo soy tu refugio y tu fortaleza. Sí, Señor, cuando le estoy hablando a otros. ¿Te das cuenta de cómo somos? Así es nuestro corazón, pero es más aún cuando yo todavía no le conozco. Cuando yo todavía no me he encontrado con Él. Decía al principio, esta puede ser la barca, nosotros podemos ser el grupo de individuos, el maestro es el mismo y yo no sé cuál es la experiencia, la tormenta en la que tú estás, pero la realidad es que cada uno de nosotros tiene dificultades por las que atraviesa. Bueno, quizá alguno está aquí que es joven todavía, está diciendo, no, pastor, yo no he pasado por ninguna de esas tormentas. ¿Y qué usted tiene que decir? No vayas tan rápido, te va a llegar, no te preocupes, no te desesperes. Pero va a llegar a ti. Lo que Dios quiere es que tú no salgas de la tormenta de la manera como entraste. Y que tú no salgas de la tormenta sin haber tenido un encuentro con Él. Y estos discípulos están en medio de la barca, están en medio de la tormenta, están observando lo que está ocurriendo. Y Pedro, que primero piensa que es un fantasma, le dice, Señor, si eres tú, permite que yo vaya hasta ti caminando sobre las aguas. Yo no creo que esa era la pregunta correcta, humanamente hablando. Si eres tú, en otras palabras, a lo mejor no eres. Y el Señor le dice, ven Pedro. Bueno, Pedro, si tú no estás seguro si Él es o no es, tú te vas a lanzar en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, a ver si finalmente es Él. No, yo creo que Pedro debió haber dicho, Señor, yo estoy convencido de que eres tú, por tanto, yo quiero ir. Ahora yo quiero defender a Pedro con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. En este sentido. Porque cada vez que este pasaje se lee, Pedro termina con una muy mala reputación. ¿Dónde están los otros 11 individuos de la barca? ¿Qué están haciendo? Porque el único que se atreve a tomarse el riesgo y salir de la barca, algo que ellos nunca antes habían experimentado. ¿Cuándo fue la última vez que Pedro había caminado sobre las aguas? En medio de una tormenta. En medio de la oscuridad de la noche, con los vientos soplando, esta experiencia es totalmente nueva. Pedro es el único que se atreve a tomar el riesgo. Eso es algo que tú y yo necesitamos entender. Si tú quieres encontrarte con Cristo, tú tienes que tomarte el riesgo o jamás caminarás sobre las aguas. El encuentro de esta noche particular, especial, no es en principio con los 12, es con Pedro. En alta mar, solo, quien experimenta la mano de Jesús en medio de la tormenta es Pedro. Quien experimenta que en medio de, cuando él comienza a hundirse y Jesús lo levanta, es Pedro. Y si Pedro no se hubiese arriesgado, él nunca hubiese tenido la experiencia de caminar sobre las aguas, de verse hundiendo y de ver a Cristo rescatándole. Eso es uno de nuestros problemas. Antes de creer y después de creer, que no queremos arriesgarnos. Y si hay algo que yo he aprendido es que si yo no quiero arriesgarme,
yo no estoy listo para caminar con Dios. Bueno, ¿y por qué, pastor? Porque nuestro llamado no es a caminar por vista, sino por fe. Si cada vez que voy a caminar yo necesito todos los números contados, todas las I, como decimos, con el punto encima, y todas las T cruzadas, yo no necesito a Dios. Yo lo que necesito es cálculos que me den correctamente, y ahora yo confío en mis cálculos. Dios dice, no. Tú pones la I y yo le pongo el punto. Tú haces el palito de la T y yo la cruzo. Pero no queremos tomarnos riesgos. Y como no queremos tomarnos riesgos, permanecemos en nuestras barcas, amedrentados. ¿Y sabes qué es tu barca esta noche? Déjame decirte qué representaba la barca para ellos. Por eso los 11 no se atrevieron a salir. Esta gente ha estado en el mar por años. Esta no era la primera tormenta. Ellos habían estado en tormentas. La barca representaba, y habían salido con vida hasta ese momento. La barca representaba su lugar de conveniencia, de seguridad, de confort. Donde el lugar o el vaso que nos había salvado hasta este momento. Tu barca es cualquier cosa en la que tú estás poniendo tu seguridad en esta noche. Tu barca es cualquier cosa, no importa lo que sea, cosa o persona, o proyecto, o fondos, o pólizas de seguro, no importa lo que sea. Aquello en lo que yo deposito mi confianza para continuar en la vida, esa es mi barca. Y Dios me dice, ¿te vas a salir de tu barca o no? Yo estuve en Estados Unidos 15 años practicando medicina. Dios me hace un llamado a regresar a Santo Domingo. Estados Unidos, mi profesión representó mi barca. Y Dios me estaba diciendo, aquí estoy. ¿Quieres caminar sobre las aguas o quieres permanecer en tu barca? Si no te sales de la barca, jamás caminarás sobre las aguas y jamás tendrás un encuentro personal con Cristo de esta manera. La barca puede ser eso en lo que depositas tu confianza. Y Pedro en un momento dado dijo, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar, voy a salir de aquí. Él iba caminando bien, como conocemos, y en un momento dado él vio los vientos, volvió a atemorizarse, comenzó a hundirse, y el Señor le dice, ¿por qué desviaste tus ojos? En otras palabras, ¿por qué dejaste de confiar? Si confiaste al salir de la barca, ¿por qué dejaste de confiar después de haber salido y después de haber caminado? Pero nota lo que Cristo no hace. Que Cristo no le dice a Pedro en medio de la tormenta, cuando él comienza a hundirse, oh Pedro, húndete ahí, traga un poco de agua por haber desconfiado de mí. Está bueno que te pase, Pedro. Aún con mis temores, Él me acepta, cantábamos, ¿verdad? Eso es lo que Cristo ha hecho en medio del mar. Aún con el temor de Pedro, Pedro, dame tu mano, y lo levanta. Dios conoce que mi humanidad es frágil, es temerosa. Y si bien es cierto que Él quiere que yo aprenda, una de las cosas que Él quiere que yo aprenda, que Él es mi salvación. Y muchas veces Dios nos permite cansar en la tormenta, nos permite agotarnos en la tormenta, nos permite comenzar a hundirnos en la tormenta, pero no nos deja tragar agua y morirnos en medio de la tormenta. Porque aún con mis temores, Él me acepta. Pregunta, ¿dónde están tus ojos hoy? ¿En el Señor o en los vientos que arrecian alrededor de ti? ¿Dónde están tus ojos? ¿En el Señor o en las aguas que se levantan? ¿Dónde están tus ojos? ¿Sobre ti mismo? ¿Confiando en que yo puedo, yo orquesto, yo hago, yo decido?
o en el Señor. Cuando tenemos autodiálogos, no, yo resuelvo, yo puedo, yo lo hago. No, yo no tengo que llamar a alguien. Eso es una idea, o debe darme a mí una idea de que mis ojos están sobre mí. Pero quizás no están sobre mí, pero quizás no están sobre Cristo tampoco, sino que están sobre el otro. No, por eso es que yo no creo. Porque mira a ese cristiano, mira lo que hizo, mira lo que hace, mira cómo habla. ¿Sabes qué? A la hora que tengan que encontrarme con Cristo y rendir cuenta de mi vida, Él no me va a permitir decir, ok, Señor, mi vida no está tan bien, pero mira la vida de este otro que llegó conmigo aquí al juicio junto conmigo. Cristo me va a decir, háblame de tu vida. Y cuando yo le diga, mira al otro, yo estoy hablando contigo de tu vida. Pero Señor, mira, no estoy hablando con el otro. Estoy hablando contigo. Y eso Él lo está diciendo esta noche también. Yo tengo que resolver mi problema, mi vida, mi carrera, mi profesión, mi estilo de vida con Dios, independientemente del derrotero de los demás. Porque de lo contrario, yo jamás podré tener un encuentro con Cristo. Pero quizás mis ojos están sobre mi desarrollo personal, mi realización personal, mi maestría, mi doctorado, escalar, el éxito, ganarme el aplauso del mundo, ganarme la aprobación del mundo. Eso es parte de nuestro problema, que no nos acercamos a Dios. ¿Sabes qué? Porque yo ahora estoy muy ocupado en realizarme personalmente. Yo necesito el aplauso del mundo. Yo le recordaba a mi iglesia el domingo pasado, ¿sabes qué? No deje que el mundo te abrace. Los brazos del mundo no son lo suficientemente largos para abrazarte a ti con todas tus necesidades. Pero desde el momento en que Dios expulsa a Adán y Eva y ellos experimentan lo que fue el rechazo de Dios, y le recordaba a la iglesia en ese momento, ninguno de nosotros ha tenido la experiencia de Adán y Eva. Nosotros hemos estado en presencia de personas que eran importantes para nosotros, como un padre, una madre, un jefe, un pastor, que quizás nos desaprobaron y nosotros recordamos el dolor, la herida que eso produjo, pero ninguno de nosotros ha tenido la experiencia de tener que oír a Dios, desaprobarnos, verbalmente oír su voz y ser expulsado de su presencia y tener un querubín donde ya no me permita regresar. Eso fue la experiencia de Adán y Eva. La experiencia de dolor fue profunda, la herida fue profunda. Cada uno de nosotros creció de esa manera y buscando la aprobación que Adán perdió, nos hemos lanzado por caminos de realización personal, pidiéndole al mundo que aplauda nuestros logros, nuestros éxitos, pero al final de la vida seguimos desaprobados, seguimos insatisfechos y entramos entonces en la famosa crisis de la Edad Media. Cristo es la única persona que puede resolver ese problema para ti y para mí. Porque mi problema principal no es realización personal, es salvación. Yo estoy enfermo, pero primeramente es mi alma antes que mi mente que está enferma. Cuando Cristo pueda sanar mi alma, mi mente comenzará a sanar de las experiencias y memorias del pasado. Pero tenemos los ojos sobre nosotros, sobre mi éxito, sobre el mundo, sobre el logro, sobre cualquier otra cosa, sobre el otro, menos sobre la persona que necesitamos, en quien necesitamos tener nuestros ojos puestos. Y la próxima lección, entonces, la número 6, es que cuando yo desvío los ojos de Jesús, el desviar los ojos de Jesús me lleva al fracaso. Pedro tuvo una mini experiencia de lo que eso es. En la barca estaban cómodos. Y algunos de ustedes, y lo puedo decir porque yo estuve ahí, yo me puedo identificar con experiencias en las que ustedes quizás están hoy. Pero algunos de ustedes están siendo perseguidos por Dios, por días, por meses, por años. Pero como yo pienso que eso va a tener un costo para mí, yo no quiero pagar el precio. Pero yo estoy aquí para decirte, el costo de no hacerlo es infinitamente mayor que el costo de hacerlo.
Porque cuando tú compras algo tienes un costo, pero cuando lo adquieres, lo que adquiriste por ese costo tiene un beneficio. Cuando tú pagas el precio de entregarle tu vida a Cristo, los beneficios que recibe, tú luego miras hacia atrás y dices, yo no sé por qué yo añoraba tanto esto hasta el día de hoy, que ahora me parece como basura, al lado del incomparable privilegio de conocer a Cristo. Y yo creo que Dios, si tú estás aquí, te ha traído aquí. Quizás tú oíste un anuncio de radio, quizás fue un primo, pero al fin de cuentas, quien convoca y te trae es Dios, no la radio, no el primo. Ellos fueron simplemente instrumentos usados por Dios. Pero yo quiero decirte que si tu barca es tu cuenta de banco, o tu profesión, o tu padre, o tu madre, o un futuro esposo quien me va a mantener, o hijos que hoy estoy teniendo para que en el día de mañana me puedan ayudar, todas esas cosas son cisternas agrietadas que no podrán retener agua. Todas esas cosas son barcas en las que yo jamás podré sentirme seguro. Esta gente estaba en medio de la barca que ellos conocían y no estaban seguros, estaban en pánico, estaban en miedo, y por eso entonces Cristo tuvo que hacer lo que hizo. Finalmente el texto dice que cuando ellos entraron a la barca, esta vez Cristo ni siquiera habló, el mar se calmó, los vientos cesaron. En la primera ocasión Cristo increpó los vientos cesaron. ¿Quién es este que aún los vientos le escuchan? En esta ocasión Cristo ni se molesta, simplemente entra a la barca y todo se aquietó y de inmediato estuvieron en la orilla, dice el texto. Hay cosas en tu vida que te atemorizan, hay cosas en tu vida que te van a llevar a creer que te estás hundiendo, pero quizás fue Dios que te empujó, como Cristo empujó a los discípulos, a esa experiencia. Porque Él quería encontrarse contigo en alta mar, en la oscuridad, en medio de tormentas. Pero escúchame, las tormentas son obligatorias. Cuando tú vas a la universidad hay un currículum, y en el currículum hay materias. Yo creo que el año pasado quizás mencioné algo de esto. Hay materias obligatorias y hay materias que dicen electivas. Una de esas materias dice tormentas de la vida, pero no dice electiva, dice mandatoria. Y en ocasiones algunos currículums dicen tormenta de la vida 1, tormenta de la vida 2, tormenta de la vida 3. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en medio de cada una de ellas. Escucha, fe no es creer a ciegas lo que nunca ha visto, pero que yo siento debe ser o puede ser. Fe es creer lo que Dios ha revelado, número uno. Fe es creer a pesar de las evidencias contrarias, como la tormenta es la evidencia que estoy viendo, pero yo creo que Dios está en control de la tormenta. Y fe es creer a pesar de las consecuencias. Y esa es la fe madura a la que Cristo quería llevarlos. De tal manera que ahora no dependiera tanto de sus emociones, no dependiera tanto de que Él estuviera presente o lo pudieran sentir, sino que la fe sería en lo que Él ya le había revelado, y en este caso, su palabra. Ahora, escucha la diferencia entre la primera ocasión, cuando Cristo estuvo en la barca, con la primera tormenta, calmó los vientos, y ellos dijeron, ¿y quién es este que aún los vientos le escuchan? Escucha la respuesta ahora. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Escucha. Pídele a Dios ahí que te ayude a escuchar esto.
Entonces, los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: en verdad, eres hijo de Dios. Esta es otra confesión. En la primera tormenta no sabemos bien quién eres, pero eres extraño, Jesús. Eres extraño porque nunca antes habíamos experimentado una cosa tan extraordinaria de un hombre que habla y los vientos se calman. En esta ocasión, Jesús, te adoramos. Verdaderamente eres hijo de Dios. Jesús lo estaba llevando a través de un proceso hasta convencerlos de su divinidad. Y al convencerlos de su divinidad, que ellos pudieran postrarse en adoración delante de Él. Y quizás Dios te está trayendo a través de un proceso. Hace días, hace semanas, hace meses, tratando de convencerte de su divinidad, de que Él verdaderamente es Dios, y un Dios y único Dios digno, o alguien en quien yo puedo dignamente, sin miedo, depositar mi confianza y decirle: ciertamente hoy, esta noche, yo he creído que eres el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el único Señor y Salvador del universo. No está exactamente claro cuándo los discípulos finalmente fueron convertidos. Cristo los llamó, pero cuando Él le dijo: sígueme, no necesariamente ese día va una regeneración en ellos. La evidencia está en los evangelios. ¿Quién eres que calma los vientos? Este día, verdaderamente, que eres quien tú has dicho que eres. Y le adoraron. La mejor evidencia de que tú has creído no es que lo confiesas con los labios, es que vives una vida de adoración rendida a Dios, porque ya tu corazón y tu mente y tu voluntad se convencieron de que ciertamente Él es el enviado de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero tienes que convencerte de algo más, de que eres pecador. Y yo no creo que eso es difícil para ninguno de nosotros. Tú tienes que convencerte que has violado o transgredido la ley de Dios. Tienes que convencerte que al violar la ley de Dios has vivido en deuda espiritual con Dios. Necesitas entender que la deuda que tengo con Dios es infinita, porque contra quien he pecado es infinitamente santo. Por tanto, como mi deuda es infinita y yo soy finito, no hay manera que yo pueda pagar la deuda que tengo con Dios. ¿Qué yo necesito entonces? Yo necesito un pago de alguien infinito que pueda entonces poner mi balance en cero. Y como Dios sabía el problema de esa deuda y que yo no la podía resolver, Él resolvió el problema. Él envió a su Hijo, Dios mismo, lo encarnó, y Él entonces, que vino sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado, fue y se ofreció, habiendo cumplido la ley de Dios y habiendo acumulado los méritos necesarios, calificó para morir en mi lugar e hizo en la cruz un pago infinito a mi favor. Y el día que yo entiendo eso, lo recibo, me arrepiento y yo recibo el pago de Cristo, de su sacrificio a mi favor, mi balance con Dios se pone en cero y yo he sido reconciliado con Dios. Pero ahí no hay otra manera de yo hacerlo. Y mi pecado o lo paga Cristo en la cruz
y yo voy a la gloria, o lo pago yo en el infierno, separado de Dios. Y yo decía hoy en una entrevista, yo no creo que nosotros tenemos idea de lo que el infierno es. Pero escúchame, el infierno es un lugar donde hay una ausencia absoluta de todo lo que Dios representa. Cuando tú te levantas en la mañana y encuentras comida en tu refrigerador, eso es parte de la gracia de Dios. Cuando tú puedes llamar por teléfono y tener un amigo quien te escuche, eso es parte de la gracia de Dios. Cuando tú ves la lluvia caer y los campos producen frutos, del cual yo como posteriormente, eso es parte de la gracia de Dios. El infierno es la ausencia de todo lo que se asemeja a Dios. ¿Te das cuenta de lo lúgubre que es este lugar? Es escrito como un lugar oscuro porque Dios es luz, y como no hay presencia de su gracia en ese lugar, no puede haber ni siquiera su luz. ¿Tú entiendes por qué Dios, en su infinita misericordia, conociendo lo doloroso de este lugar, envió a su Hijo a pagar una deuda que Él no había contraído? Y su Hijo estuvo dispuesto a ser tratado en la cruz como si Él hubiera vivido mi vida, para que yo hoy pudiera ser tratado por Dios como si yo hubiese vivido su vida. Wow. Si Dios te ha hablado hoy por medio de su palabra, si el Espíritu de Dios abrió tu entendimiento, si tú pudiste entender qué es lo que está en riesgo en tu vida, y Dios de alguna manera te convenció hoy de que tú necesitas y tú ahora quieres dar el paso de finalmente reconocer a Cristo como Dios y darle tu vida, arrepentirte de tus pecados, en unos segundos cuando yo baje, yo voy a estar aquí. Si alguien quiere pasar al frente a orar precisamente para tener arrepentimiento delante de Dios, si alguien quiere pasar al frente porque tiene alguna duda todavía, alguna pregunta, junto conmigo habrán otros líderes de la iglesia aquí delante que podremos o contestar tu pregunta o orar contigo para arrepentimiento. Pero es algo que tú tienes que hacer de corazón, es algo que tú tienes que entender y algo que tú quieres hacer en esta noche porque el Espíritu de Dios te ha movido y te ha dado la convicción. Y eso entonces, cuando lo hagas, necesitas hacerlo con el entendimiento que tendrá un precio. Pero escuche estas palabras: no es tonto aquel que da lo que no puede retener, su vida, que le entrego a Cristo, para ganar lo que no puedo perder, su vida eterna que Él me regalaría hoy. De manera que si Dios te habló, yo voy a cerrar en una oración, simplemente pidiéndole a Dios que mueva los corazones aquí que han escuchado y que nosotros podamos ver el fruto de su gracia. Padre, gracias te doy por la oportunidad de predicar tu palabra y predicar tu salvación. Cristo, tú puedes mover montes. Solo mi Dios puede salvar. Yo quiero pedirte, Dios, que tú traigas arrepentimiento en esta noche. Sobre uno o sobre muchos. Que tú puedas glorificarte al salvar en esta noche, Dios. Te damos a ti el honor y la gloria y reconocemos que lo que ocurra para bien tú lo has hecho. Y permite que la semilla plantada hoy dé frutos al 100 por 1. Amén.